Hola a todos, estamos entonces por comenzar, ya vamos a nuestra clase número 10 de matemática. Como les comenté la semana pasada, recuerden que en la última clase hicimos puros ejercicios que era un poco para ir resumiendo lo que hemos visto hasta el momento. Ya habíamos terminado con todo el eje de números, habíamos avanzado algo en funciones a medida que íbamos avanzando, por ejemplo, en la ecuación de primer grado y en las ecuaciones cuadráticas. Y tenemos que continuar entonces con el tema de funciones. Lo que vamos a ver hoy es la función raíz cuadrada y potencia. Si ustedes revisan PSU anteriores, donde más se carga las funciones siempre es a la función cuadrática y a la función lineal o afín, que ya las vimos. Pero no obstante, hay preguntas, de repente una de raíz cuadrada y una de potencia. Así que es bueno que lo tengamos claro porque ahí ya tendríamos dos preguntas más que no son difíciles porque estas funciones no se ven con gran profundidad. ¿Sí? Así que empecemos. Antes de empezar, clases anteriores, para la gente que ha ido como constante viendo las clases, hay gente que una vez me dijo que por favor explicara el tema del dominio y recorrido de una función. Así que vamos a empezar por eso. Después vamos a ver bien lo que es la función raíz cuadrada, cómo se traslada una función raíz cuadrada, la función potencia, algunos casos importantes para el tema de la PSU y la traslación de la función potencia. Importante, la primera vez que vimos una clase de función, que era la función lineal y afín, nosotros definimos lo que era una función y la habíamos definido de esta forma. Habíamos dicho que la función era una relación a la cual se añade una cierta condición y era que a todos los valores de x, sí, que este conjunto que está en naranjo, tienen uno y solo uno, se relacionan con uno y solo uno del conjunto de los i, que es este como conjunto que sale en azul, ¿sí? Entonces, importante, ¿ya? Nosotros tenemos que la función es una relación, eso tenemos que tenerlo súper claro, pero cuando lo definimos dijimos que no era cualquier tipo de relación, es decir, nosotros podemos encontrar otro tipo de relaciones, pero que no necesariamente son función. Para que sea función tiene que tener esta condición, que todos los elementos de x se relacionan con uno y solo uno de los elementos de y. Importante, no importa que los elementos de y no se relacionen con algunos de x, porque dice que los x tienen que relacionarse con uno y solo uno del y. Pero los y, por ejemplo, acá nosotros podríamos haber obtenido, voy a dar un ejemplo, supongamos que acá hubiésemos tenido el número 7. Si yo tengo este caso, también estamos hablando de una función, porque igual todos los de x están relacionados con 1 y solo 1 de y. ¿Dónde no hubiese sido una función? No hubiese sido una función si hubiésemos tenido algo de esta forma. Por ejemplo, hubiésemos tenido acá el 7. Si hubiésemos tenido acá el 7, como este no se está relacionando con ninguno del conjunto de llegada, ahí no sería una función. ¿Sí? Así que esos detalles son súper importantes para la definición de una función. ¿Y qué es lo que es el dominio? El dominio, chicos, es todos los valores que puede tomar x. En este caso, por ejemplo, ¿qué valores toma? 1, 2 y 3. Entonces nosotros podríamos decir que en este caso el dominio es 1, 2 y 3. Y el recorrido es todos los valores que puede tomar y, ¿ya? O el conjunto de llegada, que en este caso sería 2, 4 y 6. Esa es la diferencia entre el dominio y recorrido, ¿ya? Entonces, el dominio, todos los valores que puede tomar la función, todos los valores de x, y el rango o recorrido, todos los valores que puede tomar y, ¿ya? Para los que alguna vez me preguntaron sobre esta idea de dominio y recorrido. Entonces, lo que nos competía hoy era el tema de la función raíz cuadrada. Al igual que de las otras formas, la función raíz cuadrada se escribe de la siguiente forma, ya, f de x igual a raíz de x, porque es raíz cuadrada, ¿sí? Recuerden que f de x es lo mismo que yo diga y es igual a raíz de x, ¿sí? Está escrito de dos formas distintas, pero es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, dice su dominio. Entonces, ¿qué significa dominio? Los valores que puede tomar x son los números reales positivos. Ya, quiero que se fijen en algo. Si yo voy a dar un ejemplo. Supongamos que a nosotros en la prueba se nos olvidó cómo se graficaba. ¿Cómo puedo yo empezar a graficar? Dándome una tablita de valores. Si x tiene un valor, ¿cuánto es y? Por ejemplo, si x vale 0, según lo que dice acá, ¿cómo me quedaría? Me quedaría que y es igual a la raíz de 0.
la raíz de 0, la raíz cuadrada de 0 es 0. Supongamos ahora que x es 4. Ya, entonces me va a quedar que y es igual a raíz de 4. ¿Cuál es la raíz de 4? Es 2. Y así sucesivamente. Entonces fíjense, acá está el punto 0,0 y acá está el punto 4,2. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando x vale 4, y vale 2. ¿Ya? Y así nosotros podríamos armar la gráfica. Lo que está en rojo es la gráfica de y o f de x igual a la raíz de x, en caso que no se note bien porque ahí está como raro. ¿Sí? ¿Qué es la gráfica que está abajo? La gráfica que está abajo, la única diferencia es que lleva un menos adelante. ¿Sí? Pero la gráfica que nosotros tenemos que empezar a trabajar, que es la más importante, que es como la gráfica así como inicial, ¿ya? Es esta que está acá en rojito. ¿Sí? Entonces, dice que el dominio solo son números reales positivos. ¿A qué se refieren? Fíjense, x es 0, 1, 2, 3, solo números reales positivos. ¿Por qué no puede ser un número real? ¿Por qué no puede ser, por ejemplo, y igual a la raíz de menos 4? Porque recuerden que nosotros cuando vimos los números, nosotros vimos que para resolver una raíz cuadrada con un signo menos acá adelante, ya no trabajábamos con números reales. Empezábamos a trabajar con los números imaginarios. Es por eso que x o el dominio, que es lo mismo, son los valores que puede tomar x, solamente son números reales positivos. ¿Sí? Y su gráfica dice que corresponde a la mitad de una parábola. ¿Se acuerdan cuando vimos la raíz cuadrada? La función cuadrática, que era algo así, una parábola. Bueno, en este caso también estamos, fíjense, hablando de una parábola, pero solo la mitad, porque recuerden que solo la parte roja, o sea, solo una parte. Ya, por eso dice que es la mitad de una parábola. ¿Cómo lo conocimos en la función cuadrática? Pero en este caso, el eje de simetría, fíjense, en el caso de la raíz cuadrada, el eje de simetría era el eje Y. En este caso, el eje de simetría es el eje X, o el eje de las abscisas. ¿Sí? Entonces es importante recordar cuál es la gráfica inicial o la más importante ya de la función raíz cuadrada. ¿Cómo se va a modificar esta gráfica? Dependiendo. Si yo le sumo algo a x, si yo le resto algo a x, ahí va a ir cambiando. Pero siempre recordar esta como la gráfica fundamental, que es f de x igual a raíz de x. Sale de aquí del origen y se arma una media parábola. ¿Sí? Ahora, lo que yo les acabo de comentar, ¿ya? Nosotros ya sabemos que la gráfica de esta función en específico parte justo del origen, ¿cierto? Y es algo así. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si yo le sumo algo, por ejemplo, dentro de la raíz o fuera de la raíz? Eso se llama que yo de alguna forma estoy trasladando la función. ¿Qué significa eso? Moviéndola hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, ¿ya? Vamos a ver acá en GeoGebra cómo se mueve para que para ustedes sea más gráfico. Denme un segundo. Ya. Quiero que se fijen acá. En este caso, ya una aplicación de GeoGebra que yo busqué en internet y que ya está lista. Quiero que se fijen que la gráfica que tenemos acá es la gráfica inicial que yo les había presentado como la característica, que es f de x igual a raíz de x. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, aumento el 1? ¿Ya? Bueno, en este caso dice x, cuando yo digo x menos 1, ¿qué me está diciendo esto? Si yo sumo algo dentro de la raíz, fíjense, sumo o resto, ¿ya? Algo dentro de la raíz, la función se corrió solamente en el eje x, ¿ya? No se movió así, solo se movió en el eje x. Importante, si acá dice menos 1, ya se corre 1, pero hacia los lados positivos, es al revés. ¿Ya? Quiero que se fijen que los x positivos son hacia allá. Y acá arriba dice menos 1. Fíjense, si yo ahora pongo menos 2 o menos 4, fíjense, ahora x menos 4, ¿ya? Le sigo sumando algo dentro de la raíz, no fuera de la raíz, ¿ya? ¿Cómo se está trasladando? Entonces, si yo sumo algo dentro de la raíz, se traslada en el eje x. Si acá dice menos 4, en realidad se corrió 4 posiciones positivas, ¿ya? Veamos, ¿qué pasa si en vez de menos 4 yo pongo, vamos a hacer un número más pequeñito para que se vea? Ahí, fíjense, x más 3, la misma idea. Como yo le estoy sumando
o restando algo dentro de la raíz, solo se mueve en el eje X. Acá dice más 3, entonces en el eje X es al revés, ¿ya? Si es positivo, acá arriba que dice más 3, en realidad se está moviendo 3 espacios, pero hacia los números negativos, ¿sí? Entonces, recordar, importante, si yo sumo o resto algo dentro de la raíz, la función se va a trasladar en el eje X. Si yo resto algo, o sea, es X menos algo, yo lo estoy moviendo hacia el eje de las X positivas. Si yo le sumo algo, o sea, X más un número, se está moviendo en el eje de las X negativas, ¿ya? Voy a dejarla como 0, para que veamos ahora qué pasa, ¿ya? ¿Qué pasa si muevo ahora B? Quiero que se fijen en algo. Ahora, ¿cuál es la diferencia de lo que hicimos delante? Fíjense que acá arriba dice raíz de X más 2. Ahora yo estoy sumando o restando algo, pero fuera de la raíz, no dentro. ¿Ya? Aquí ya sí se mantiene bien. Si yo sumo algo fuera de la raíz, en este caso más 2, se va a mover por el eje Y. Si yo sumo más 2 positivos, se mueve hacia los positivos en Y. Si yo, por ejemplo, resto menos 2, pero me voy a achicar un poquito la gráfica porque está un poco grande. Ahí. Fíjense, si yo hubiese restado ahí menos 2, también el menos 2 está fuera de la raíz. Entonces, como está fuera de la raíz, se va a mover en el eje Y. ¿Sí? Pero acá sí. Si es negativo, va hacia los números negativos en Y. Si es positivo, va en los números positivos en X. ¿Dónde cambia como el sentido? Que si es negativo, va hacia los positivos en el eje X. Fíjense, si yo varío ambos, ¿sí? Si yo varío ambos, ¿qué hice primero? Ya. Primero, acá dice menos 4. ¿Qué significa eso? Ese menos 4 está dentro de la raíz. Se movió 4 espacios ya hacia el eje positivo. Fíjense, acá quedó en 4. Y le resté 2 afuera. Si yo le resto 2 afuera, quedó acá abajo. O sea, yo lo trasladé 4 unidades en X y 2 unidades hacia abajo en Y. ¿Ya? Entonces, resumamos un poquito. Si yo le sumo, le resto algo dentro de la raíz, se traslada en X. Si yo le sumo o resto algo fuera de la raíz, se traslada en el eje Y. Y alguien pregunta, ¿y si multiplico o divido a la X? Veamos qué pasa. ¿Ya? Entonces, voy a verlo acá arriba. Quiero que se fijen en la abertura de esta rama. Nosotros la habíamos analizado con la función cuadrática, que si yo lo multiplicaba, si yo multiplico este X, voy a ver si lo puedo cambiar de acá. Por ejemplo, si yo pongo 3x, quiero que se fijen lo que pasó. Lo único que cambió, yo no lo estoy trasladando ni en X ni en Y. Lo que yo estoy haciendo es, inicialmente como que la ramita estaba más cerrada. Al multiplicarla por 3, ¿qué hizo? Se abrió más. Nada más que eso. Voy a volver a cambiarla para que vean el cambio. Ahí está con 3, lo voy a dejar con 1 otra vez. Miren, ahí se cerró. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo multiplico ahora la X por un número, ¿de qué va a depender? Que se cierra o se abra como este brazo o esta rama de la gráfica. ¿Sí? Chicos, importante. Esto que yo les acabo de mencionar de la traslación, que lo hicimos en este caso específico, de la función raíz cuadrada, para todas las funciones es igual. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que en este caso es raíz de X. Entonces, como es raíz de X, si yo le sumo o resto algo dentro de la raíz se mueve en X. Fuera de la raíz se mueve en Y. Si fuera una raíz cuadrada, por ejemplo, ¿ya? Si fuera ahora la gráfica si fuera la gráfica de una función cuadrática, si yo le sumo algo a este X cuadrado, también se mueve en X. Si yo le resto, lo sumo fuera de este X cuadrado, se va a mover en Y, ¿ya? La traslación de funciones, la regla para todos es igual, ¿ya? Para la gente que no entendió, que le quedó dudas, yo les voy a mandar el link de esto que acabamos de ver, ¿sí? Lo importante, ¿con qué tienen que ir jugando? Con esta idea, con esto. ¿Qué pasa si yo muevo? Fíjense, en este caso solamente, fíjense acá arriba, solamente estoy cambiando, le estoy sumando o restando algo dentro de la raíz. Si yo sumo o resto algo dentro de la raíz, se mueve en el eje X.
Si yo sumo o resto algo fuera de la raíz, se mueve en el eje Y, ¿sí? Les voy a mandar entonces el link para que lo puedan ver. Para que ustedes también puedan jugar con esto. Ya, ahí va el link entonces de la aplicación de GeoGebra, que vimos cómo se trasladaba una raíz, la función raíz cuadrada, ¿sí? Entonces acá les resumí un poco de lo que habíamos dicho. Quiero que se fijen, dice, se traslada en el eje de las abscisas. ¿Cuál es el eje de las abscisas? El eje X, cuando se suma un valor en la raíz. Si yo sumo o resto algo dentro de la raíz, la gráfica se mueve en X. Ya, se traslada en el eje de las ordenadas. ¿Cuál es el eje de las ordenadas? El eje Y, cuando se le suma un valor fuera o resta un valor fuera de la raíz. Lo mismo que vimos. Y si yo le multiplico algo al X, ya vimos que lo que varía es que esta rama esté más abierta o más cerrada, ¿sí? Y con el link, por favor, para que lo anoten, no lo vayan a perder, para que ustedes vayan jugando, vayan ustedes cambiando ahí los valores y van a ver cómo va cambiando la gráfica, ¿sí? Pero todo empieza de esta gráfica inicial. De esta gráfica inicial siempre yo la traslado para allá, para arriba, para abajo, o se abre o se cierra, pero siempre de esta idea de la gráfica inicial, ¿sí? La función potencia. La función potencia es de esta forma, quiero que se fijen. Yo voy a tener un número que multiplica la X y la X va a estar elevado a otro número, ¿sí? Eso es la función potencia. El dominio, ¿cuál es el dominio? El dominio es los valores que puede tomar X. De la función serán todos los números reales, ¿sí? Todos los números reales. Entonces dice, la gráfica varía según cambien los componentes de la función, ¿sí? Entonces vamos a ver dos casos, ¿ya? Vamos a ver el primer caso cuando el n, este número que está acá arriba, ¿ya? Es un número par positivo, o sea, 2, 4, 6, 8, 10, par y positivo. Y el caso 2 es cuando este n, ese de acá arriba, también es positivo, pero ahora es impar, o sea, 1, ¿sí? Bueno, en realidad 3, 7, ¿sí? Vamos a ver esos casos. Veamos entonces el caso de la función potencia, el primero. ¿Cuál era el primer caso? Cuando n era un par positivo, ¿sí? Cuando n es un par positivo, fíjense acá yo tengo un 6, ¿es par positivo? Sí. Tengo un 2, ¿es un número par positivo? También. Cuando yo tengo ya que ese n es un par positivo, nosotros vamos a tener entonces una parábola que es simétrica al eje Y, ¿sí? Como lo habíamos visto, de hecho, fíjense acá, esto es una ecuación, una función cuadrática, pero también es una función potencia, en donde el x está elevado a 2, que es un par positivo. Pero quiero que se fijen acá está elevado a 6, y también es una parábola. Y al igual cuando lo vimos en la función cuadrática, ¿de qué depende que esta parábola esté hacia arriba o esté hacia abajo? Va a depender del valor de a, este que acompaña al x acá adelante. Si ese a es positivo, o acá me equivoqué, acá era a mayor a 0, era al revés, y acá era a menor a 0. Si ese número es positivo, ya, la abertura va a ser hacia arriba. Si ese número que lo acompaña es negativo, fíjense acá, o sea, es a menor a 0, ¿qué va a pasar en ese caso? Entonces la abertura va a ser hacia abajo. Entonces nosotros podríamos decir que la función cuadrática es una función potencia, sí, pero es un caso de muchos otros que existen, ¿ya? Eso es importante. Y esto, claro, lo entendimos más rápido porque nosotros ya vimos la función cuadrática. Entonces, importante, si es un par, ¿sí? Es un par positivo, ya tenemos una parábola. ¿Y de qué depende que sea hacia arriba o hacia abajo? Como ya lo habíamos analizado, en la función cuadrática, como dice el compañero, de este numerito que está acá adelante. Si ese número es positivo, hacia arriba. Si ese número es negativo, hacia abajo, ¿sí? Ese es entonces el primer caso. Veamos el segundo caso.
también estamos trabajando con un exponente positivo, fíjense, exponente positivo, pero ahora cuando es impar, ¿ya? Como lo es, por ejemplo, en este caso ambos está elevado a 3. Entonces aquí me va a quedar como esta curvita. ¿De qué va a depender que la curva sea así o sea así? Lo que acabamos de decir, va a depender de este valor en A. Si este valor en A es positivo o mayor, cuando dice que mayor a 0 significa que es positivo, fíjense, el número que lo acompaña es positivo, va a ser así la curvita, ¿sí? Si este número que lo acompaña es negativo, o sea, menor a 0, negativo, va a ser así la curvita. De lo contrario, es de esta otra forma, ¿sí? Eso es importante de recordar, que ya, si es un número impar positivo, ya sabemos esta idea que es como una curva así, ¿cierto? Pero va a depender. ¿De qué depende que sea así? O sea, del otro lado, va a depender del valor de A, ¿sí? Eso es una función potencia. Quiero que se fijen en algo. ¿Por qué la función potencia es importante? Porque yo cuando trabajo con la función potencia estoy trabajando con funciones que nosotros ya analizamos. Por ejemplo, acabamos de decir, por ejemplo, si el exponente es 2, estamos trabajando con una función cuadrática, que nosotros ya lo analizamos. ¿Qué pasa si el exponente es 1? Me va a quedar ax. Esto es la función lineal que vimos nosotros del principio. Por eso la función potencia es importante, porque incluye lo que es función lineal y lo que es función cuadrática, ¿sí? Eso, pero ¿de qué va a depender? Del valor que tome este número que está arriba, que es el exponente. Por eso es función potencia, porque es una potencia. El x está elevado a algo, ¿sí? Y quiero que se fijen en la traslación. Ya puse los dos casos. Por esto yo les dije, el tema de la traslación que yo les mostré es la misma regla para todos. Quiero que se fijen en este caso de acá, ¿sí? En este caso, n puede ser negativo, chicos, pero para temas de PSU lo trabajan con exponente positivo, ¿sí? Por eso no lo complejicé más y vi solamente esos dos casos, con exponente positivo, ¿ya? Ya, miremos acá arriba. Quiero que se fijen que acá tenemos una función cuadrática, ¿cierto? Porque está elevado a 2, pero que también es una función potencia, ya lo vimos. ¿Qué pasa si yo a este x, porque a este x al cuadrado, yo le estoy restando 2? Delante nosotros dijimos, si está dentro de la raíz, porque era función raíz cuadrada, se movía en x. Acá es exactamente lo mismo. Como el 2 se está restando a este x cuadrado, también se va a mover en x. Como acá es negativo, se movió un espacio, 2 espacios en los x positivos. Y si yo le sumo algo fuera de este x cuadrado, porque se está fuera, no está involucrado con el x cuadrado, se va a mover en el eje y. Acá sí, si es positivo, se mueve hacia los positivos. ¿Cuántas unidades se movió? 1, 2, 3. Y por eso la gráfica quedó acá, arriba. ¿Sí? Porque la original es el x cuadrado justo aquí, justo en el origen. Entonces este punto yo lo moví 1, 2 en x y 3 en y. ¿Sí? Lo mismo que dijimos anteriormente. Si yo hablo de una función, por ejemplo, aquí elevada a 3, ya, inicialmente esta es la función, es la que sale aquí en rojo. Fíjense, si este elevado a 3 influye a este x, entonces si yo a ese x que está elevado a 3 le sumo 2, significa que se está moviendo en el eje x. Pero si es 2 positivo, se va a mover 2 espacios hacia los negativos. Y lo mismo acá, pero acá le restó 3. Entonces, como es negativo, se movió 3 espacios hacia los positivos, ¿sí? Entonces, quiero que se fijen en algo. Lo que tenemos que concluir es que una función, ¿cómo se traslada? ¿Ya? Una función se traslada. Si de alguna forma el número que se suma o se resta afecta a ese x, ya sea en una función potencia, en una función cuadrática, una función raíz cuadrada, si de alguna forma afecta a ese x, se mueve en el eje x. Si está fuera de este como x que estamos analizando, ya sea en cualquier tipo de función, se mueve en el eje y. ¿Ya? Para todos los casos es la misma regla, ya sea función raíz cuadrada, función lineal, función cuadrática, función potencia, ¿sí? Siempre va a ser igual.
¿sí? Ya, chicos, entonces dicho esto, ya vimos el tema de entonces de la función raíz cuadrada y función potencia. Y vimos que la función potencia influye ya a dos funciones que hemos analizado antes, que es la cuadrática y la lineal. Va a depender entonces del valor que tome este n al cual está elevado el x. Vamos entonces con los ejercicios. Vamos entonces al tiro con esta pregunta de desafío de la Universidad Mayor que dice así. Dice, antes de empezar, y obviamente para que todos vayan participando, quiero que se den cuenta de algo, que la complejidad de este tipo de preguntas no es tan grande en comparación a la complejidad que tenían las preguntas de función cuadrática y lineal. Ya el peso en funciones en la PSU son parece dos tipos de funciones. No obstante, si ustedes miran la PSU 2010, admisión 2018 y admisión 2017, en ambas PSU sale una pregunta de raíz cuadrada y una de función potencia, ¿sí? Así que igual es bueno tenerlo claro. Ya, vamos con la pregunta de desafío. Voy a esperar que todos vayan respondiendo. Dice, sea la función f definida por esta. Es una función raíz cuadrada, cuyo dominio es este intervalo. ¿Qué significa que el dominio sea ese intervalo? Que x solo puede tomar valores que estén dentro de ese intervalo. Dice, si la preimagen de 5 es 3, acá nos tenemos que acordar siempre este dibujito que yo le hice cuando definimos función, es súper práctico. Este es x, este es y. Ya, así va la relación, ¿sí? Entonces, esta es la clave. Dice, recordar que en y tenemos las imágenes y que x son las preimágenes, ¿sí? Entonces, cuando a mí me dice que la preimagen de 5, me está diciendo entonces que 5 es una imagen y que su preimagen es 3. ¿Qué quiere decir eso? Que 3 se relaciona con el 5. O lo mismo que me dice que cuando x vale 3, y es igual a 5. Lo puedo analizar de esas dos formas, ¿ya? Lo puedo analizar con estos diagramas sagital, se llaman esos circulitos, diagrama sagital, o de esta otra forma, ¿ya? La imagen son los valores que toma ahí, y las preimágenes son lo que se relaciona en el conjunto de las x, ¿ya? Entonces veamos la función. Esta función de arriba es lo mismo que yo diga, y es igual a la raíz de 3x más k. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Me está preguntando por el valor de k. Entonces, si x vale 3, o sea, aquí donde está la x, yo voy a poner un 3, me va a quedar 3 por 3, me dice que y vale 5, o sea que este de acá va a ser 5. ¿Y cuál va a ser la única incógnita que me queda? La k. Entonces, lo primero que tenemos que resolver es esa multiplicación. 3 por 3 es 9 más k. Y si yo quiero despejar k, lo primero que tengo que hacer es eliminar esa raíz cuadrada. ¿Cómo yo elimino una raíz cuadrada? Elevando toda la ecuación al cuadrado. ¿Cómo me va a quedar? Me va a quedar 5 al cuadrado es igual a toda esta raíz, 9 más k al cuadrado. Voy a seguir acá al ladito, ¿ya? 5 al cuadrado es 25. ¿Y acá qué pasa? Este 2, entonces, se simplifica con la raíz cuadrada. Y esa era la idea, simplificar esa raíz. Entonces va a quedar que 20, ¿por qué 25? Porque 5 al cuadrado es 5 por 5. Y eso es 25. Va a ser igual a 9 más k. Como yo lo que quiero despejar el k, me conviene dejarlo acá porque acá está positivo, entonces mejor lo dejo ahí y no tengo problemas con los signos. Como el 9 está positivo, recuerden que vulgarmente se dice que pasa negativo hacia el otro lado de la igualdad, pero nosotros ya habíamos visto que eso se llama inverso aditivo. Ya lo vimos en una clase anterior. Y que vulgarmente uno dice, como está positivo, pasa negativo. 25 menos 9 es 16, entonces 16... O sea, k es igual a 16. Como dijeron sus compañeros, la alternativa correcta es la letra E. Entonces, chicos, alguien me pregunta, ¿es un distractor? Claro, lo que pasa es que en el fondo lo que me está diciendo esto, ¿sí? Es que si yo reemplazo, en realidad es como un distractor, porque
más que un distractor, a ver cómo se lo explico para que se entienda claro. Miren, más que un distractor, por ejemplo, si ustedes le hubiesen dicho f de x es igual a raíz de x, supongamos para que lo hagamos más sencillo, ¿ya? A ustedes le hubiesen dicho entonces que el dominio es del 0 a los infinitos positivos. ¿Por qué le dirían eso? Le dirían porque si usted, en algún caso, si no reemplazan esto, ningún número que está en intervalo, ahí esto no podría ser una función, ¿sí? Es por eso, ya por eso que se da como este dato, para que de un principio ya el enunciado me está diciendo que la función no se está indeterminando, ¿ya? Entonces, como dicen muchos compañeros, la alternativa E, ¿sí? Vamos con la segunda. Ya, esta es un poquito más compleja, pero no del todo. Acá, en este tipo de preguntas, me sirve mucho, chicos, recordar el tema de las gráficas. Las gráficas sirven mucho para este tipo de preguntas, que son como súper conceptuales, fíjense. Dice, sea f una función con dominio en el conjunto de los números reales definida por, fíjense, función potencia. Con m un número, ya, este m dice que es un número real distinto de 0, o sea, puede tomar cualquier valor menos 0. Y n un número entero positivo, que varía, y aquí me está dando el intervalo. ¿Qué significa esto? Dice que n es mayor a 0, pero menor o igual a 3. Entonces n puede tomar valor 1, n puede tomar valor 2, y n puede tomar valor 3. Eso es lo que me está condicionando el problema. Me está diciendo que n solamente puede tomar esos valores. Y me está preguntando por la alternativa correcta o la verdadera. Eso es importante, también se lo he dicho mucho. Subrayar lo que me están pidiendo, si es lo verdadero o lo falso. ¿Ya? Ya, empezando con esto, nosotros ya sabemos que esta es la función. ¿Cómo me quedaría la función si n es igual a 1? Aquí lo voy a reemplazar, aquí. ¿Cómo me quedaría? Me quedaría que f de x, ¿sí?, es igual a m por x. Y elevado a 1 no es necesario ponerlo. ¿Cómo me quedaría si yo, ahora n es 2, me quedaría que f de x es igual a mx cuadrado. Y si n es igual a 3, f de x es igual a mx3. Y nosotros ya conocemos las tres gráficas, ¿ya? Entonces, eso es lo que primero nosotros podemos sacar al tiro con el enunciado. Pero vayamos viendo por qué algunas son falsas. Dice, para cualquier m y n, las gráficas de las funciones tienen un eje de simetría. ¿Qué es un eje de simetría, chicos? Un eje de simetría siempre pensemos en un espejo, que si yo miro de este eje para allá, tengo lo mismo que de este eje para acá. ¿Cómo es la gráfica? ¿Cómo es la gráfica del primero? ¿Ya? La gráfica del primero va a depender si m es positivo o negativo, pero va a ser así o va a ser así. Es una línea recta, ¿cierto? Entonces, la segunda gráfica, lo voy a poner un poquito más acá, puede ser así o puede ser así, pero es una parábola. Y la tercera gráfica, nosotros ya vimos, puede ser así o puede ser de esta otra forma. Por ejemplo, ustedes inmediatamente en este segundo van a pensar en la función cuadrática. La función cuadrática, chicos, ¿tiene un eje de simetría? Sí, el eje Y. Si yo parto, por ejemplo, si esto fuera una hoja y lo parto ahí justo en el eje Y, me va a quedar lo mismo para allá que para acá. Pero fíjense, en la primera y en la tercera no hay un eje de simetría. Si yo tuviera una hoja y la parto justo en el eje Y, no me queda lo mismo para ambos lados. No hay un espejo. Por ende, la primera es falsa. Dice que f de A es igual a f de B. Entonces, A es igual a B. Quiero que se fijen, lo vamos a comprobar solo con el primer caso, porque basta con que uno no se cumpla y ya no se cumple ninguno. Para la gente que todavía no ve esto. Supongamos que la función es una línea recta de esta forma. ¿Ya? ¿Qué significa que esto f de A, f de B, A y B? Si yo digo que este valor en x es A, significa que este otro de acá es f de A. ¿Sí? Entonces, si yo pongo que acá es B, este otro va a ser f de B. ¿Sí?
Por ejemplo, ahí vamos a tener un caso, ¿sí? Entonces, este vendría siendo, entonces, para todo n y m. Para todo n y m, ¿se va a cumplir siempre esto? Miren, la misma gráfica vemos que no se va a cumplir siempre, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué va a pasar para todo m y n? ¿Qué pasa si me queda algo así? Lo podrían haber visto con la gráfica o analizado de esta forma. En este caso yo estoy diciendo que m es menos 1 y que n es 1. Esa es la función, ¿ya? Y vean, ¿qué pasa si x es 1, ¿ya? Entonces f de x va a ser menos 1. Y así lo podemos ver, analizar de esta forma o de la gráfica. Entonces la tercera también es falsa. Dice, la función f no puede ser decreciente. Les acabo de dar un ejemplo aquí. Este mismo ejemplo tenemos una función lineal que es decreciente. Va decreciendo. También lo analizamos cuando fuimos la función lineal. Así que con lo mismo ejemplo que dimos arriba, yo puedo decir al tiro que esta es falsa. Veamos, si para n igual a 1 se tiene que f se denota por g, o sea, ¿qué significa? Que en vez de poner una f acá, yo pongo una g. Para n igual 2 se tiene que f se denota por h, en vez de poner una f acá, yo tendría que haber puesto una h. Y n igual 3 se tiene que f, en vez de poner f, yo te pongo una letra t. Eso me está diciendo. Entonces, hay al menos un punto donde se intersectan las gráficas, estas tres gráficas. Hay un punto, quiero que se fijen que todas estas gráficas, aunque aquí en el dibujo, pasan por el origen. Todas pasan por el origen. Entonces, al menos, ¿tienen un punto en común? Sí. Ahora, si ustedes no se acordaran de la gráfica, ¿cómo podrían haberlo visto? Voy a borrar un poco, chicos, porque está un poco desordenado. ¿Cómo pueden haber visto esa alternativa correcta? En cualquiera de los tres casos, ¿qué pasa si x es igual a 0? ¿Cómo me quedaría la primera que se denominaba g de h? Entonces, g de 0 me va a quedar m por 0. M por cualquier cosa por 0 es 0. Si yo pongo f de 0 ahora, o no, no, esa era la h. h de 0, cualquier cosa, porque me iba a quedar 0 al cuadrado. 0 al cuadrado es 0 y cualquier cosa por 0 es 0. Y la última que es t de x. 3, acá me va a quedar 0 elevado a 3, que es 0, y 0 por cualquier cosa es 0. Entonces, ¿tienen algún punto en común? Sí, porque en todas las gráficas pasan por el origen, por el punto 0,0. Entonces, esta es la verdadera. ¿Sí? Es por eso que la alternativa correcta es la D. Pero importante tener súper claras estas tres gráficas, ¿ya? La lineal, la cuadrática y cuando está elevado a 3. Con eso basta, ya si yo tengo claras las gráficas, puedo analizar muchas cosas en este tipo de ejercicios, ¿ya? Así que, para la gente que aún todavía tiene dudas, chicos, GeoGebra es súper práctico para visualizar las funciones. Ustedes pueden descargar el programa y ustedes poner abajo f de x igual a x cuadrado. E ir trasladando la función, ir jugando con las funciones y ver cómo se van moviendo, ¿ya? Vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿qué tiene que ver con raíz cuadrada? Dice, con respecto a la función, que es la raíz cuadrada, con dominio, el conjunto de los números reales no negativos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Lo que les acabo de decir. Muy importante la gráfica. Nosotros ya sabemos que la gráfica de la raíz cuadrada, ¿cómo es? Es algo de esta forma. Ahí. Bueno, no me quedó muy bien, pero se entiende. A ver, lo voy a intentar hacer otra vez. Porque quedó ahora sí. Ya. Entonces, este es Y, este es el eje Y, este es el eje X. Como en la gráfica es algo... ahí me quedó mejor. Ya. Entonces nosotros ya sabemos que la gráfica de esa función es de esta forma. Me dice que si A es mayor a 0, pero menor que B, o sea, por ejemplo, A es mayor a 0, o sea, por ejemplo, yo ubico A aquí, ¿cierto? ¿Ya? Me dice que A es mayor a 0. Ahí lo ubiqué con un número mayor a 0. Pero es menor que B, o sea que B tiene que ser mayor que A. Por ejemplo, B va acá. ¿Ya? Me dice que f de B es mayor que f de A. Veamos. Si este es A, este es f de A, ¿cierto?
Si este es b, entonces f de b queda acá arriba. En este caso, f de b es mayor que f de a, sí, entonces la primera es verdadera. Fíjense, yo solo con la gráfica pude hacer esto, ni siquiera dándome casos, ¿ya? Dice, todos los elementos del recorrido, o sea, los valores que i, son números enteros positivos. Perdón, números positivos. Quiero que se fijen en algo. ¿Cuáles son los números positivos? 1, 2, 2,2, 5,5, ¿ya? Pero en esta gráfica empieza del origen, ¿ya? Y el 0 no es un número ni positivo ni negativo, es un número neutro. Y en la gráfica se incluye el 0. Este es el punto 0,0. ¿Qué significa eso? Que cuando x vale 0, y vale 0. Y acá me está hablando del recorrido. Como incluye el número 0, ya esta sería falsa. Eso es súper importante. El 0 no es ni positivo ni negativo, es un número neutro, ¿ya? Entonces por eso es falsa, solo porque esta función en su recorrido incluye al 0, ¿sí? Y la otra dice, la imagen de 4 es 2. La imagen, ¿cuáles eran las imágenes? En i es la imagen. Miren, ahora vamos a analizar. Y en x es el preimagen, ¿cierto? Que la habíamos analizado delante, ¿ya? Con los circulitos. Veamos. Me dicen que la imagen de 4 es 2. ¿Qué me está diciendo? Que cuando x vale 4, y vale 2. Veamos. Nosotros sabemos que y es igual a la raíz de x. Esa es la función. Si x vale 4, ¿y cuánto van a ser? Recuerden que la solución de una raíz cuadrada, en este caso, es más menos 2. Pero ustedes tienen que ir a la gráfica y tienen que ver, ¿ya?, que cuál es el recorrido. El recorrido de esta gráfica es el 0, del 0 y todos los números que van hacia arriba. No considera los y negativos. Entonces la opción de menos 2 yo la elimino al tiro y solo utilizo la opción de más 2. Es por eso que la última es verdadera. Y como dicen algunos compañeros por ahí, E es la alternativa correcta. 1 y 3. Entonces acá hay dos cosas importantes de analizar. Una, que el 0 está incluida en la función raíz cuadrada, pero el 0 no es ni positivo ni negativo, es un número neutro. Y lo otro importante destacar que en realidad la solución de la raíz cuadrada de 4 es más menos 2. En cualquiera de los dos casos me va a dar la solución, ¿ya? Pero en este tipo de casos solamente el recorrido son los números, fíjense, del 0 y todos los números positivos en i. ¿Ya? Es por eso que solo consideramos el más 2 y no el menos 2. ¿Sí? Vamos a repetirlo rápidamente para el compañero que quedó con alguna duda. Ya. En el primer caso me dice que A, esto se lee A mayor que 0, pero menor que B. ¿Qué significa? Acá yo ubiqué el A. ¿Es mayor que 0? Sí, porque acá está el 0, así que para allá son los mayores. Pero me dice que es menor que B, o sea que el B tiene que ir después del A. Ahí cumple con que A es mayor que 0, pero menor que B. Por eso quedan en ese orden. Y no queda, por ejemplo, el B entre medio del 0 y el A. Tiene que cumplir con la condición que me está dando. Si este es A, el de acá es F de A. Si este es B, este es F de B. Y entonces me dice que si se cumple esto, F de B es mayor que F de A, sí, porque F de B está acá arriba y F de A está acá abajo. Entonces se cumple. El primero es verdadero. Dice que todos los elementos del recorrido, o sea, yo tengo que ver los valores que toman el eje Y. Ya, todos los valores, fíjense, ¿qué valores toman el eje Y? 0, 1, 2, 3, todo, desde el 0 hacia todos los positivos. Dice, ¿son números positivos? Es verdad, considera todos los positivos, pero también toma el 0. Y el 0 no es un número positivo, es un número neutro. Por eso la segunda es falsa. Y la tercera dice que la imagen de 4 es 2. Y eso es lo que acabábamos de hacer. Y es igual a la raíz de 4. ¿Qué me está diciendo? Que cuando x es 4, y es 2. Veamos. ¿Por qué me sirven ambos casos? Porque fíjense, si yo tengo 2 al cuadrado, eso me da raíz de 4. Y si yo tengo menos 2 al cuadrado,
Menos con menos también es más, también me da raíz de 4. Por eso la solución para la raíz de 4 es más menos 2. Pero acá, como nosotros sabemos que en este caso el recorrido es del 0 hacia todos los números positivos, solamente vamos a considerar el 2 positivo como una solución. Y es por eso que la imagen de 4 es 2. ¿Sí? Entonces la alternativa correcta para este ejercicio es la letra E. ¿Sí? Otra vez, y lo vuelvo a repetir, las gráficas de las funciones son súper importantes para poder analizar cosas. Por eso también es importante saber cómo yo los traslado. ¿Sí? Veamos el último ejercicio. Quiero que se fijen en algo. Este es de la PSU Admisión 2017 y es muy similar al que les pregunté anteriormente. ¿Ya? Es casi lo mismo que analizamos. Dice, sean las funciones f de x a x cuadrado, g de x a x elevado a 3, h de x a x elevado a 4 con a mayor a 0, tal que el dominio de cada una de ellas es el conjunto de los números reales. ¿Para cuántos valores de x se tiene que todas las funciones son iguales? Acá es súper importante trabajar. Cuando yo estoy trabajando con función potencia, porque estas son todas función potencia, siempre, solo cuando las funciones potencias van a coincidir, cuando x es igual a 0 y cuando x es igual a 1. ¿Por qué? Fíjense, en este caso, si x es igual a 0, me va a quedar a por 0 al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué significa eso? 0 al cuadrado es 0 y 0 por a es 0. Y lo mismo para todos los otros casos. 0 elevado a cualquier cosa es 0. Y 0 por otra cualquier cosa en todos los otros casos va a dar 0. ¿Sí? ¿Y cuándo más es igual? Cuando x vale 1, porque 1 elevado a 2 es 1. Y 1 por, en este caso, 1 por a, me va a dar que f de x es igual a a. En el segundo caso, g de x, 1 elevado a 3, 1 por 1 por 1 es 1. Y 1 por a es a. Y h de x, 1 elevado a 4 es 1 por 1 por 1 por 1, que es 1. Y por a, de nuevo me da. Entonces, cuando las funciones coinciden en las potencias, cuando x es 0 y cuando x es 1. En ningún otro caso, chicos. Porque ya basta. Si, por ejemplo, si yo digo el 2, 2 elevado a 2 es 4, 2 elevado a 3 es 8. Y ahí ya cambió todo. Así que no podría ser. Para los únicos valores en donde las funciones potencias coinciden es para x igual a 0 y x igual a 1. Y es por eso que es la alternativa C, para solo dos valores. ¿Cuáles? 1 y 0. ¿Ya? Así que ustedes ya lo tienen súper claro que las funciones potencias coinciden cuando x es igual a 0 y cuando x es igual a 1. ¿Ya? Ya. Y con eso, entonces, hemos finalizado con las funciones raíz cuadrada y potencia. ¿Sí? Muy complejo. Yo sé que, bueno, en matemáticas siempre ha sido un tema. Yo nunca me he encontrado con un alumno que me diga, profe, me encantan las matemáticas. Siempre se hace un poco más complejo. ¿Por qué, chicos? Porque las matemáticas requieren mucho de base, o sea, de otros contenidos, ¿sí? Para pasar una materia ustedes tienen que tener claro otras cosas. Por ejemplo, si hablo de función potencia, ustedes tienen que saber sobre potencia, sobre exponentes, ¿sí? O si hablo de raíz cuadrada, tienen no solo saber de funciones, también es saber de raíces. ¿Ya? Entonces la gente que tiene esos vacíos, esa es la tarea que les queda a usted. Ya ponerse al día con esos vacíos para poder seguir avanzando en la materia. ¿Ya? Y lo otro, importante las gráficas. Por favor, los links que yo les mando, úsenlos. Ya son súper prácticos. Jueguen ahí para ver cómo se traslada una función. Y en GeoGebra ustedes mismos pueden ir poniendo todas las funciones que hemos visto y ver cómo se traslada. ¿Sí? Ya, chicos, ¿cómo se llama el programa para funciones? GeoGebra. Yo les mandé uno que ya estaba listo, era llegar y cambiar números. Ya, pero GeoGebra, lo voy a anotar aquí, se lo estoy mandando, GeoGebra, es un programa súper práctico que me ayuda a visualizar las gráficas de las funciones y cuando veamos geometría también sirve de mucho, ¿ya? Ahora que están todos en una época tecnológica, use las tecnologías para cosas que sí sirven, ¿ya? Ya, chicos. Para el que está preguntando, los cursos de física siempre son después de matemática, ¿ya? Por ejemplo, ahora se hace un pequeño receso y empezamos como a las 6:05, ya empezamos con física. Siempre después de matemática viene al tiro la clase de física. Entonces, para que
Para la gente que sigue con mi otra clase, para que vaya a tomar un poquito de agua, vaya al baño y volvemos entonces en unos minutitos. Gracias a todos siempre por aportar positivamente a la clase. Espero que les haya quedado claro esta parte de este tipo de funciones. Entonces nos vemos el próximo jueves. Ya hay varias cápsulas de matemáticas, chicas. Ya me puse al día con las cápsulas, que yo estaba atrasada con las cápsulas, ¿sí? Pero ya me puse al día. Así que las cápsulas de matemáticas tienen que buscarlas. Nos vemos, que estén todos súper bien.